Muy buenas tardes, amigos, muy bienvenidos. Estamos muy felices que ya estemos participando en los mismos conversatorios de LDP Magazine, que ya llevamos aproximadamente del 2019 haciendo actividades en distintas bibliotecas de Providencia. Y hoy día retomamos nuestro segundo conversatorio del año y estamos muy felices por estar aquí con un amigo de la casa, Sergio Fritz Roa, de Viña del Mar, del año 1975. No digas eso. Ah, porque de la ciudad no. la ciudad no. Pero si eres un lolo, todavía podemos llegar a los 500, a los 1000 años, si lo queremos. Así que, y una vez que nos vamos, nuestras obras nos hacen inmortales. Así que yo que tú no me preocupo. Así que, bueno, en cierta manera ha hecho distintos artículos, ensayos, todo desde la alquimia, pasando a otros temas, brujería en Chile, adelante, están en su casa, y empezar a ver otros temas como templario, entre ellos magia, doctrinas esotéricas, mitológicas, nacionales, internacionales, de todo un poco. Es también bastante conocido por bastante de sus obras como brujería tradicional, en algunos de sus libros, ¿sí? Bajo el sello, tu sello editorial o otro. Sí, no, bajo los hielos. Perfecto, sobre Bajo los hielos, la recta provincia, una cofradía de brujos en el sur de Chile, el culto de la serpiente, fragmentos de una creencia prohibida, magia austral, bueno, y un montón de otros temas más. Y hoy día nos acercamos al próximo libro de nuestro amigo, que tú dices que es una traducción, literalmente, que no... Claro, en realidad quiero presentar este ensayo, que no es de mi pertenencia como autor, pero sí como editor y traductor. Perfecto. Que justamente tiene que ver con estas temáticas que vamos a ver, que es el mencionar. misterio de los extraterrestres y las ciudades invisibles. Así que no te interrumpo más, el micrófono todo tuyo y podemos comenzar. ¿Se escucha bien? Porque podemos hablar más alto. ¿Sí? Perfecto, ya. Todo tuyo, Sergio. Ya. Bueno, primero que todo agradecer a LDP, los del parque, por esta gestión, a la Municipalidad de Providencia, por supuesto, a la biblioteca, por el espacio otorgado, y a ustedes por estar acá, por su tiempo, por la amistad también que nos une a algunos de nosotros, y por querer saber más de temas que no son muy frecuentes, o cuando son tratados, lamentablemente, son de una manera bastante sencilla, simple, sin mayor miramiento. Entonces vamos a intentar de tratar temas que son complejos por sí mismos, temas que son súper amplios, que da para mucho. Vamos a hablar de varios continentes, de varias ciudades, de varias culturas, y también de varias hipótesis que son bien arriesgadas, pero una de estas cosas, algo así. Esta charla se llama El misterio de los extraterrestres y la ciudad invisible. Luego del término de la misma va a haber una ronda de preguntas, así que si ustedes quieren hacerlas, por supuesto que están facultados para ello, así que ya pueden ir pensando, pero van a haber varios temas, así que yo creo que en el camino también pueden surgir otras ideas. Y atención con lo que se va a ir hablando, que les tenemos regalitos para ustedes, así que nos vayan respondiendo correctamente, entonces las preguntas y vamos a regalar. Tenemos 5 mangas para regalar para ustedes, así que... ¿Ven? Así que... sí. Bueno, pues. Hola, ¿qué tal? Adelante. Ya. Adelante, adelante. Acomódense, acomódense. Cuidado, que estamos grabando. Sí, eso, acomódense. Muy bienvenidos. Adelante. Sí, se puede. Sí. Ahí está. Muy bien. Ya. Todo tuyo. Bueno, ahí le estaba mencionando primero que todo las gracias por participar acá y que van a haber posibilidad de preguntas al final de la exposición. Para quienes no me conozco, soy ensayista, escritor que se ha dedicado especialmente a la investigación de temas esotéricos y folclóricos, rescatando especialmente como lo que yo llamo el folclore oscuro, que viene a ser como este conjunto de relatos, mitologías chilenas que están ahí como desperdigados en tradiciones orales, en libros, y que de alguna manera, incluso por folcloristas y antropólogos, ha sido invisibilizado. Entonces yo intenté de alguna manera mostrar aquello. Bueno, hay algunos libros que he publicado, hay más, pero estos son como los centrales.
donde intento abordar estas temáticas, pero también yo soy un fanático de Howard Philip Lovecraft, como Roberto también, como Pato y otros amigos que están de alguna manera presentes acá. Y por eso también incursiono un poco en el horror cósmico, ya con algunas obras como ese de La Medusa. Estoy escribiendo ahora algo sobre horror cósmico porteño, o sea, ambientado en Valparaíso. Así que esperemos que pasen los amigos. Hay 2 asientos todavía. ¿Ves? Cupieron. Cuidado con la cámara, ¿no? Eso. Eso. Ahí está. Lleno total. Eso lo Ya, ya. Faltaban ustedes nomás. Bueno. No sé cómo se hace eso. ¿Tú cachai? Aquí, a ver. ¿Lo bajamos? Ya, ahí sí. Depende más. Bueno, entonces ahí le estaba presentando parte de mi obra. Me interesa mucho rescatar lo que tiene que ver con la sabiduría de nuestro país, de nuestra gente, y también como de aquellas ciencias y artes como proscritas, prohibidos, como el esoterismo especialmente, pero su lado más oscuro, Left Hand Path, porque en el fondo es, como decía Lovecraft, si todos hablan de belleza en algún momento de la literatura, ¿por qué no hablar del horror, de la fealdad? Bueno, yo de alguna manera me gustan estos temas marginales porque siento que también pueden aportarnos, tienen que ver también con un inconsciente colectivo chileno, tienen que ver también con una sombra que siempre ha quedado ahí, pero la tenemos y tenemos que explorarla también, ¿por qué no? Bueno, vamos a hablar, para que vayamos introduciéndonos a este tema, de 3 personajes, un astronauta, un escritor y un esoterista. Mundos totalmente disímiles, diferentes, ¿cierto? Pero que van a ver que tienen, sin embargo, un punto de unión. Bueno, este personaje ultra conocido, y especialmente estos días, con todo este revuelo de este otro viaje cerca de la Luna que se hizo, Louis Armstrong. Este sería el astronauta. ¿Qué pasa con este personaje? ¿Qué tiene que ver con Agartha, Chambala, la ciudad de los Césares, los intraterrestres? Pareciera que nada. Sin embargo, viene algo extraordinario, que él viene a ser una persona que luego de este viaje, de toda esta hazaña tremenda de salir del planeta, bueno, hay quienes cuestionan eso, pero dejémoslo ahí entre paréntesis, pero él habría pisado la Luna, habría sido el primer humano en pisar la Luna, y a los 6-7 años después de eso, de ese episodio, él viaja a Sudamérica, específicamente a Ecuador, a un lugar subterráneo gigantesco que es la Cueva de los Tallos. Y este personaje llega a decir incluso en algún momento en una entrevista que tan importante como había sido ese viaje a la Luna para él, lo significativo que era, e incluso más lo era, este viaje al inframundo en la Cueva de los Tallos. Para que veamos la envergadura y lo impresionante que es este tremendo lugar que existe, no es una cosa de ficción. La Cueva de los Tallos existe, está en la selva amazónica ecuatoriana, es un lugar al cual fue Erich von Däniken en alguna ocasión. Louis Armstrong, imagínense, personajes como muy importantes, no cualquiera puede ir, obviamente hay temas militares ahí de por medio también. Está en la frontera. Exactamente. No claro. llega ni pero está en la frontera entre los 2 países. Claro, Perú y, sí, ese es el problema. Y Ecuador. Entonces es un lugar geopolítico también y quizás, obviamente, mineralógico, debe ser muy impresionante. Pero ¿por qué fue allá Louis Armstrong? Que uno se podría preguntar. ¿Qué hizo que este personaje que estaba hablando del espacio, de otros mundos, quisiera bajar al inframundo? ¿Por qué? ¿Qué hubo que lo hizo llegar a Ecuador? Y hizo toda una expedición este hombre. Bueno, se dice que en este lugar, la Cueva de los Tallos, habría restos de civilizaciones antiguas, pero ya milenarios, o sea, no pueblos como los incas o mayas, sino pueblos mucho más antiguos, e incluso, y esto es una teoría que puede sonar como medio descabellada al comienzo, pero vamos a ver que puede tener alguna posibilidad, la existencia de seres que habitan debajo de la Tierra.
los intraterrestres. Bueno, y esto está protegido de alguna manera por ciertos pueblos que habitan ahí, ciertas tribus, que son los jíbaros. Los personajes que cortan cabeza, ¿cierto? Ellos son algunos de los que protegen este lugar. Entonces no cualquiera puede ir, o sea, tiene todo este tema militar que hablamos, ¿cierto? Más encima tiene este tema de estas tribus que también protegen este lugar. Se llaman la cual los tallos porque hay unos pájaros, que son los tallos, que especialmente en la noche salen a volar. Ahí se encuentran. Pero aquí hablamos de profundidades inmensas y donde se habrían encontrado cosas tan maravillosas como planchas de oro en otros idiomas y que revelarían conocimiento impresionante. Esta historia siempre tienen como un lado de política también y por la trascendencia que implicaba esto. Por un lado, la Iglesia Católica se oponía a este tipo de investigaciones, ¿ya? Por otro lado, también el gobierno norteamericano también está interesado en esto. Por otro lado, también los británicos, o sea, muchos, podríamos decir, muchas instituciones políticas querían saber qué estaba pasando en este lugar. Porque imagínense, si realmente existiera una civilización que habitara debajo de la tierra, que tenía unas planchas de oro inmensas, que van a ser las que va a tener el padre Crespi, un sacerdote, se las robaron todas, hubo un incendio, pasaron muchas cosas muy turbias. Entonces, obviamente, esto tiene una relevancia no solamente para el Ecuador o para la gente que le gusta un poco estos temas misteriosos, sino a nivel mundial. Bueno, entonces Louis Armstrong viaja allá y acá está este padre Crespi del cual yo les mencionaba, con una de las planchas. Imagínense el tamaño que tiene. Por favor, silenciar sus celulares, por favor. ¿Ya? Oh, bien, Ahí, gracias. ahí podemos ver, esta es una de tantas. O sea, este hombre decía que tenía miles de planchas de oro, miles. ¿Ya? Y bueno, lamentablemente algo ocurrió y se la robaron. De esto no sé cuántas quedarán, pero fue espantoso. Aquí podemos ver alguna grafía, ¿cierto? De la escritura de estos pueblos. Siempre se ha dicho que los pueblos americanos no tenían escritura, eso es totalmente falso. ¿Ya? Posiblemente no como la escritura que nosotros estamos habituados, pero por ejemplo, si encontramos en el sistema incaico, por ejemplo, en los tejidos, sí, los quipú, hay un tipo de lenguaje, los ponchos mapuches, los macuy, también encontramos ciertos tipos de lenguaje o de escritura. En Estados Unidos también se encontraron unas cosas muy parecidas a esta. Y esto que ya obviamente es como la escritura que nosotros podríamos como definir como la conocida, que puede recordar quizás cosas fenicias, de la cual viene nuestro alfabeto también. Entonces, todo eso se perdió. Debe estar en algún lado, por supuesto, ya sea en el Vaticano, ya sea el gobierno de Estados Unidos, porque se dice que fueron camiones norteamericanos los que se llevaron todo esto, según la leyenda. Estos estaban en un convento. Claro, exacto, sí. ¿Dónde está el padre? Crespi, exacto. Sí, sí, sí. Quería preguntar tú por este. ¿Sí? Quería preguntar que no entendí cómo se llevaron las planchas. Eso es lo que no se sabe, justamente. Claro, en camiones se cree, porque era mucho. Imagínate toda esta biblioteca llena de planchas de oro con camiones. Es raro. ¿Cómo vas a llegar con un camión y que muchos guardias no se den cuenta de que te estás llevando una plancha gigante? Es que no había guardia. Estaba solo el cura y quizá algunas monjas. Sí. Y no habían guardias. Sí, estaban dos resguardados. Sí. Lamentablemente. Sí. Antes, te voy a contar una anécdota, ya que estamos hablando de esto justamente, de la cueva del tallo. ¿Se acuerdan ustedes de la serie OVNIs de TVN? Sí. Bueno, por ese entonces, antes que estuviera la serie, ya estaba la serie, yo tuve una productora vecina de ellos, que estaba prácticamente al frente de la misma productora. Y un día estamos conversando y sale el cuento por Starship Troopers. ¿Se acuerdan de Starship Troopers, la película? Con insectos gigantes, que son alienígenas. Bueno, y el cuento es que alguien me dice de ahí que los insectos gigantes realmente existen, que son tan enormes. Le digo, ¿y dónde están esos insectos? Me dice, en las cuevas de los tallos. Ya le digo yo, ¿y existe evidencia? Sí, mejor tenemos toda esa evidencia en material en video. Está todo guardado acá, bajo llave. Ya, y lo podemos ver, le digo yo. Y dije, no. ¿Por qué? Porque nos pasó algo muy curioso. Todo el material de ovnis que nosotros teníamos, se lo presentamos a la productora del frente.
Y ellos hicieron la serie OVNI. Ni siquiera nos dieron ni las gracias. Y todo ese material es nuestro. Entonces, este material lamentablemente ya no lo podemos mostrar. Pero te podemos decir, sí, en la cueva de los tallos hay insectos gigantes, arañas enormes, que por eso no bajaron más y tapearon muchas de las entradas para evitar que puedan salir algunos de estos insectos a la superficie. Que eran como humanoides, insectoides, una cosa así. Según ellos eran insectos, Insectos, pero gigantes. gigantes. No sé exactamente, pero tienes que ir con equipos de espeleología, o sea, Sí. como muy preparado. Puedes pasar la primera parte quizás sin oxigenación, pero después ya es casi imposible, por eso solamente equipos muy expertos pueden llegar. Y bueno, se han hecho varias expediciones. Primero llegó a esto un húngaro muy misterioso, Juan Moritz, que vivió en Argentina mucho tiempo. Él al parecer había arrancado de una persecución del gobierno comunista que había en esa época, se vino para Argentina como muchos otros. Me parece que era la época de Perón más encima, que él también tuvo a muchos de esta gente exiliada por política. Y es un personaje rarísimo, ¿ya? Fue como el que descubrió esto de alguna manera. Y resulta que él llevó a von Däniken, que es el famoso escritor, ¿cierto?, de los alienígenas ancestrales, todo eso, y lo llevó en una ocasión, pero von Däniken, que siempre ha sido como muy exagerado, medio mentirosillo, el personaje se hizo famoso con un libro que sacó, El oro de los dioses. En base a esto, siempre hay la autorización a Juan Moritz, que era el que lo había llevado, diciendo que había bajado y había visto la biblioteca de oro, lo cual era totalmente falso. Después en un diario alemán, Der Spiegel, entrevistan a Juan Moritz. Juan Moritz le dice, sí, efectivamente yo lo llevé, pero el personaje solamente bajó como a la primera parte nomás, ¿ya? No vio la biblioteca, nada. Y después von Däniken dice, sí, en realidad exageré un poco las cosas, pero sí bajé. Claro, pero en realidad nunca vio la biblioteca, nada más. ¿Por qué? Porque Morris era un personaje, como le decía, muy, muy especial, se sabe muy poco de él. De partida él no tenía domicilio fijo. Él siempre se iba arrendando hoteles o casas y desaparecía, ¿ya? Porque él sabía que el conocimiento que él tenía era algo ya demasiado impresionante y por lo mismo no quería como que lo siguieran. Entonces, era muy cuidadoso ese tipo de cosas. Entonces, después se hicieron otras expediciones y en alguna él fue, pero él nunca los llevó realmente a donde estaba la biblioteca. Porque él dice que era algo tan grande, era tan impresionante, y llevaba a la gente como a lugares que veían cosas extrañas, como por ejemplo ya ciertas formaciones geológicas, o de repente hay unas imágenes que no, acá no tengo, pero a ver, no, donde aparecen como casi estructuras como megalíticas, gigantes, que esa era, le llamaban, no me acuerdo cómo era el nombre, pero era como la entrada nomás, ¿ya? Entonces lo llevaba ahí nomás Mauricio. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que estos tipos estaban movidos por el egoísmo, estaban movidos por temas políticos, por el dinero. Entonces Maurice, que era un tipo muy astuto, no llevó prácticamente a nadie a la biblioteca de oro, salvo como a dos amigos, ¿ya? Entonces, bueno, entonces eso ocurrió en la cual los tallos, bueno, se supone que todavía esta biblioteca está de ahí de alguna manera. Estas cosas que tiene el padre Crespi, que tuvo el padre Crespi, eran cosas que los indios le llevaban, un poco como lo que pasó con las piedras de Ica en el Perú, que el doctor, no me acuerdo el nombre, Arteaga, no sé cómo era, a él le llevaban los indios como piedras curiosas, a él le gustaba y la empezaba a coleccionar. Entonces el padre Crespi, como le gustaba la arqueología, la historia, y la iba coleccionando nomás. Pero todas esas las sacaban de las cuevas de los tallos. Pero hay muchas más, se supone. Ahora, si uno se fija, ¿cierto?, en el ropaje da una impresión de algo medio oriental más que americano. Entonces eso es muy curioso. Han encontrado letras como fenicia, por acá, bueno, siempre la serpiente como símbolo universal. Pero acá está lleno de grafías, de símbolos. Sí. Una de las cosas también, que te interrumpa, las estructuras que tú hablabas que se encuentran abajo de las cuevas de los tallos, han dicho que es formación natural a través de las aguas, pero si uno mira la estructura, es posible la naturaleza sepa de matemática, arquitectura, como para hacer estructuras tan bien formadas, cuadradas, lisas, columnas muy, muy fuertes. En uno de los números de LRP Magazine que tenemos, me acordé,
Tenemos fotografías de la Cueva de los Tallos, así que búsquenla si quieren, en internet en www.ldpmagazine.com. Ahí pueden bajar la revista y hay uno que está especialmente dedicado a la Cueva de los Tallos, para que vean las fotos. Bueno, otra cosa importante en relación a la Cueva de los Tallos, se supone que los habitantes eran gigantes. Algunos han tenido experiencia. Yo conozco a un ecuatoriano que sí pudo bajar a la Cueva de los Tallos y él me decía que existen comunicaciones si uno baja y uno va preparado al lugar donde sí siente que estos seres se comunican con uno. Pero claro, eso ya queda un poco a la creencia de cada quien, porque según él es una cosa muy sutil que se da. Pero bueno, las historias dicen que habita gente todavía que habría a raíz de las catástrofes universales, posiblemente de asteroides que cayeron a la Tierra, terminaron huyendo. Me recuerda un poco la historia de los gentiles en el norte de Chile, por ejemplo, y el sur de Perú, que ellos también, que fue una civilización que terminó escondiéndose en ciertos lugares por el tema de mucho calor o temas climáticos muy fuertes que parece que hubo en algún momento. Entonces los tipos se refugiaron debajo de la tierra. Bueno, ahora un escritor, Edward Barwell Lytton. No sé si ustedes han escuchado alguna vez de la energía Brill. ¿Ya? Bueno, el nacionalsocialismo como más esotérico hablaba mucho de esa energía, pero lo toman de un personaje mucho más antiguo, que es Edward Barwell Lytton, que escribió una obra que es considerada ciencia ficción o fantasía, que es La raza futura o La raza que vendrá. Hay varios títulos, incluso uno muy terrible que es La raza que nos exterminará. ¿Ya? Aparece de distintas formas este libro. Es una novela no muy buena, la verdad, pero que es interesante porque este personaje era Rosa Cruz, estaba muy metido en ciertos grupos ocultistas de la época, y donde habla de una civilización que está debajo de la Tierra y que tiene conocimientos impresionantes de tecnología, de ciencia, que tienen un sistema de iluminación, de una energía que es súper económica, y bueno, están los Vril ya, que serían esos habitantes. Ahí tenemos otra referencia ya, no desde la arqueología, sino desde la literatura, de la existencia de estos seres intraterrestres. Bueno, hay algunas cosas que tomé del libro donde él habla un poco de cómo llegan estos personajes abajo, pero en el fondo se trata de una especie de diluvio. Entonces los personajes no les queda otra que bajar de alguna manera y evitar el avance de las aguas al mundo subterráneo. Bueno, pero estos personajes en algún momento se supone que van a emerger, un poco como las hordas de Gog y Magog, y se supone, según ciertas leyendas o tradiciones, vamos a ser invadidos por ellos, ¿ya? Así que prepárense nomás, están aquí abajo de nosotros. Eso se habla un poco en esa novela. Ya, y pasamos ya a otro nivel, a hablar de un esoterista. Ya hablamos de un astronauta, hablamos, ¿cierto?, de un escritor de ficción, y hablamos de René Guénon, que es el autor de este ensayo, El Rey del Mundo, donde él trata la existencia de centros espirituales ocultos, especialmente en el centro de Asia. En especial Agartha. Bueno, mi hijo en algún momento me contó que se puso muy de moda porque me vio con este libro y me dijo, papá, ¿y esto de qué habla? Yo le digo de Agartha, todo eso. Ah, no, si yo sé algo. Y yo le digo, pero a ver, ¿cómo? Cuéntame. No, es que está el meme, que hay un meme que se hizo famoso y aparecen cosas de Agartha, pero curioso cómo de repente se van recreando ciertas ideas. Pero ¿de dónde viene esta idea de Agartha? No de Guénon, viene de mucho antes. Pero Guénon lo que hizo fue darle como un aspecto doctrinal metafísico a todo este asunto, hablando del símbolo, del centro, que la Agartha es un lugar donde están las jerarquías ocultas del mundo. ¿Ya? O sea, nos cuesta entender un poco todo esto, pero si quizás ya en una tradición más cercana al occidente, como el cristianismo podría ser, en algún momento cuando Jesús dice mi reino no es de este mundo, surge la obvia pregunta si él, que es como de alguna manera el principio sagrado, no rige este mundo, ¿quién rige este mundo? ¿Ya? Y ahí está este tema, ¿cierto? Donde estaría Melquisedec, que vendría a ser como el que representaría como a todas las tradiciones abrámicas, judaísmo, cristianismo e islam. ¿Ya? Entonces, René Guénon habla de este rey del mundo, que sería como, en el fondo, el jerarca oculto de nuestro planeta,
y que estaría en una zona cercana al Tíbet, Mongolia, como por esos lados, pero que se aparece muy de vez en cuando. Toma por base a otros personajes, Saint Yves de Alvidre, acá, y Ossendowski. Ossendowski es un personaje muy interesante. De hecho, él fue traducido acá en Chile con ese libro, Bestias, Hombres y Dioses, donde él relata, me parece que era polaco, y él, europeo oriental, y él viajó por muchas zonas cercanas al Tíbet, Mongolia, y fue sorprendido con un relato que hablaba acerca de que había un personaje que era el rey del mundo que subía de su trono y la gente lo veía de repente y hacía profecía. Hay toda una profecía ahí en torno al fin de los tiempos. Pero antes que él estaba Sanif de Alvidre, que fue como el primero a hablar de este asunto, de Agartha. Hay quienes dicen que podría ser Asgard, el Asgard, de ahí podría venir, o sería el mismo centro, ¿ya? Que en el mundo nórdico, que conocemos, ¿cierto? Hay dos tipos de dioses, los Aesir y los Vanes, y bueno, unos estarían en el Asgard. La mítica Chambala, bueno, paralelo un poquito a esta idea de Lagarta, se encuentra la idea de Chambala. Aquí empiezan las confusiones, aquí ya la cosa se empieza a enredar mucho y algunos dicen que Chambala es la capital de Agartha, otros dicen que es una ciudad aparte, otros dicen que es casi un país aparte. Bueno, Chambala es quizás más popular para mucha gente, también está la idea del Shangri-La, que son como ideas semejantes que hablan un poco de ciudades perdidas en Asia, donde las personas, y esto es importante grabarse, las personas gozan de tremenda salud, son lugares de gran tecnología, de mucha ciencia, de mucho oro también, inmortalidad, belleza, o sea, todo lo que uno quisiera, esta gente lo tendría. ¿Y por qué digo, recuérdense eso? Porque esto está en todas las culturas, o no en todas, pero en muchas culturas, y está acá, ¿ya? Ya vamos a hablar del mito de Friendship, ¿ya? Y cuando digo mito, no lo digo en un sentido de ficción, sino mito como una tradición orgánica, como un relato principial, por los principios, un relato fundante de una comunidad. Entonces, esas características que tienen estos personajes de Agartha o de Chambala van a tener también los personajes, curiosamente, en un mito moderno como sería Friendship. Entonces, se dan cuenta que esto ya no pasa solamente por una cuestión de un pueblo, de un territorio, sino es algo universal. Esto ha estado en todos lados, o sea, por ejemplo, en Persia, el antiguo Irán, también existe la creencia de ciudades que aparecen y desaparecen, ¿ya? Y los místicos, los que tienen la gnosis, los que siguen el Irfán, ellos ven estas ciudades de repente. Entonces hay que tener una cualificación espiritual específica, un poco como el tema del grial. O sea, no a cualquiera se le aparece el grial, tiene que ser una persona dotada de ciertas características espirituales. Bueno, acá es lo mismo. O sea, de hecho, como dato curioso, lo que tendríamos aquí como equivalente, ¿cierto? Podría ser Friendship y podría ser la ciudad de los Césares, si es que no son lo mismo, con distintos nombres. Yo recuerdo, no sé si tú lo habrás visto, pero estoy hablando de algo muy, muy antiguo, quizás, inicio de los 90, no sé, en estos programas como Éxito, esas cosas de televisión, un sábado gigante se entrevista a una persona que había ido a la ciudad de los Césares. Yo quiero buscar eso. ¿Sí? Sí, ya, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y él cuenta que fue con otra persona y echaban la talla. ¿Qué pasaría si encontráis la ciudad de los Césares? No, yo a ti, no, yo a perro, yo voy y todo lo demás. Ya. Ok. Y de repente algo pasa y como que se abrió un portal de repente, el lenguaje más moderno. Y están los dos, pues. ¿Qué hacemos ahora? Y el amigo cruza. Porque se supone que en la ciudad de los César el que cruza no vuelve. Se queda allá. Pues. No sabemos si muere, si es inmortal, pero desaparece de este plano. Bueno, el personaje en la tele decía que su amigo se había ido al otro plano y había llegado a la ciudad de los Césares. Bueno, entonces esta historia, y eso es lo bonito, son parte quizás de un inconsciente colectivo o de un mundo imaginal que hace que personas en Europa, personas en Asia, personas aquí en América, sí tengan estas creencias de estos centros espirituales ocultos. Bueno, según ¿sí? Jorge Anfon Dumont, gran ufólogo chileno,
gran amigo, él me comentaba que él también estuvo investigando mucho sobre la ciudad de los Césares, y él llegó a la conclusión que eran distintos portales, que se abrían en distintas partes del país cada cierto tiempo. Entonces no es que la gente dijera, ah, yo entré por aquí, yo entré por acá. Entonces era lo más sencillo, era que fueran distintos portales que se abrían cada cierto tiempo. Y si tú te vas a poner, era porque tenían la media fortuna, puedes jugar tu loto una vez. ¿Tienes esto? Podría ser, Podría ser, sí, podría sí, ser. que en el fondo esto da para muchas cosas. O sea, ¿qué es lo real? En el fondo uno se preguntará. Correcto, sí. Si lo real es como lo que vemos, lo tangible solamente, o lo que está más allá y que también está interactuando. Sí. Sí, sí. Claro, si traspasamos, salimos en el fondo de la tercera dimensión, ya podemos, no estamos sujetos ni al espacio ni al tiempo. Y ahí, claro, pueden ocurrir todas estas cosas. Ahora yo a veces me he preguntado qué es lo que podría hacer que uno teniendo como este organismo pudiera viajar al otro plano y pudiera volver al otro plano sin ser destruido en el fondo. Yo creo que tiene que ver, claro, ya sea con la creación de un cuerpo astral, por ejemplo, o ya sea con la mente. Porque si nos fijamos, la mente está como en esos dos planos. Los sueños, que son parte también de la, o de la conciencia, quizás, para que se entienda mejor, está en todos lados. O sea, yo tuve una experiencia con ayahuasca y fue muy interesante porque yo ahí me di cuenta que teniendo los ojos cerrados podía ver. La neurociencia habla de la activación de ciertos canales neuronales en el cerebro que no están activos en la mayoría de los seres humanos, sino que bajo ciertas disciplinas se compara con esta la teoría de los mundos paralelos, pero físicamente no son compatibles. Sino aviones. Claro, lo interesante, por ejemplo, en mi experiencia me permitió entender que somos más que un cuerpo. O sea, esto lo dicen los hindúes, lo dicen todos los sabios, pero vivirlo es interesante. Entonces, ¿cómo yo podía ver si tenía los ojos cerrados? O sea, ¿con qué órgano estaba viendo en el fondo? ¿Ya? Y así mucha gente ha tenido experiencias en estado de trance que rompen un poco con la lógica lineal, newtoniana y del espacio-tiempo también. Claro, hay mucho más de lo que vemos, hay mucho más de lo que la ciencia también nos va diciendo. De hecho, la ciencia, no hay que pensar que la ciencia es como una estructura rígida, o sea, va continuamente avanzando, va revisando cosas, va cambiando de opinión también, lo cual me parece muy interesante también. Bueno, ¿Qué querías preguntar tú? Yo te quería preguntar respecto de qué similaridad. Por ejemplo, se dice que en la India están estas grandes templos a una cierta cantidad de altura y que en ciertas épocas es más fácil verlos, ¿ya? Y se me ocurrió ahora que quizás podría haber un símil con la construcción de estas antiguas iglesias de 140 y algo metros. Y ahí, bueno, se sabe de que esas iglesias históricas estuvieron en la arquitectura los templarios, después, digamos, masones, que manejan cierta información. ¿Hay algún civil cierto ahí respecto de estos portales que nos llevarían, digamos, a otra dimensión? claro, yo creo que sí, pero hay una línea como delgadita ahí entre algo que es sí y algo que puede ser como un poquito, a mi juicio, no muy fundamentado, ¿ya? O sea, las iglesias fueron creadas obviamente para crear, claro, un respeto y mostrar lo pequeños que somos frente a la divinidad. Entonces, por eso también las culturas góticas son tan grandes, como para que nos sentamos pequeños frente al misterio de Dios. Ya, eso es verdad, pero claro, eso corresponde como una realidad exotérica. Ahora, desde un punto de vista esotérico, tiene algo que ver con lo que tú dices, porque yo creo que en el fondo, yo por ejemplo no soy cristiano, pero de repente si ando por ahí, paso a una iglesia, no voy a rezar nada, pero entro a una iglesia, yo sí siento como una comunión con algo, ¿ya? Como con algo que es muy interesante, como con una energía quizás. Entonces yo creo que también están destinados un poco como a generar un trance, ¿ya? Es muy posible. Y además pensemos dónde las construían, sobre todo las iglesias importantes, Chartres, Notre Dame, por ejemplo, Notre Dame está debajo de un templo isaico, o sea, por la diosa Isis.
Bueno, en Cusco, la catedral de Cusco también tenía que ver con el templo inca importante. Acá también se supone, pero hay arqueólogos que ya lo dicen, que donde está la catedral en Santiago, ahí hubo también un templo incaico. Ya se sabe que la adulta ha demostrado la presencia incaica en esta zona y que no eran unos poquitos como siempre se pensaba, no, aquí claro, hubo una ciudad o algo grande, claro. Sí, ¿qué queremos? Lugares mágicos antiguos porque querían erradicar Paganismo. No, pensemos en Chiloé, pues el Chiloé está lleno de iglesias y qué poder había ahí en Chiloé antes del cristianismo. Esas fallas geográficas se elevó la tierra y subieron las estructuras de mármol que nunca cayeron. Si me esta cosa, quería preguntar algo ahí, ahora sí. Eso de los insectos se parece como en la película de Hombres de Negro, donde aparece que es como una persona cucaracha. No, sí, sí, es verdad, sí, hay muchos conceptos. Se ha discutido mucho también en cuanto a que Hollywood esconde muchas cosas. A pesar que Hombre de Negro está basado en un cómic de Marvel, cómic de Campbell, es bien malito el cómic. Yo lo tengo bien malito. Y lo que hicieron en cine es totalmente distinto. A pesar que es una comedia, de repente puede tener muchas verdades ocultas detrás de la manera que está diciendo. Los portales, las dimensiones, el tamaño de las galaxias, bolsillas, algunas que te caben en la mano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pueden haber verdades escondidas dentro del género. Esa cucaracha era muy como describieron ahora que era como medio humanoide, era como una cucaracha humanoide gigante. Así es, ya, siga. Bueno, hay varios seres humanos que parecen cucarachas, porque son cucarachas también. Sí, y se rascan con... Recordemos la metamorfosis de Cassian, claro. Bueno, otro lugar que también tiene que ver con estos misterios es la ciudad perdida de Zeta, ¿ya? Donde está este personaje Percy Foster, que es una exploración en el Brasil, en el Amazonas, y habría encontrado también como una ruina, que según ciertos relatos de exploradores portugueses, tenía como grandes avances tecnológicos. O sea, de alguna manera el ser humano siempre quiere algo más. Yo creo que también hay como una cosa muy propia del humano, que no nos basta como con lo que vemos, sino tiene que haber algo más. Un poco como von Däniken, que no basta con que los egipcios podían haber desarrollado una tremenda cultura, tenía que ser algo más. Entonces los extraterrestres vinieron y nos construyeron. Yo creo que igual hay algo como una sed constante de nosotros de que esté el misterio, de que haya otra cosa. Ya, lo cual no digo que sea malo, a mí me encanta el misterio, por eso también escribo ficción, pero creo que también es parte de la condición humana, eso como de querer que las cosas no sean tan como las vemos, que haya otra cosa más. Y, hoy en día se teoriza que la famosa Esfinge en Egipto es mucho más antigua de lo que se cree actualmente. Sí, no, y es posiblemente las pirámides también. Entonces, cuando ya llegaron, ya estaban construidas. Entonces, que se lo hayan ellos tomado y asimilado con su cultura, diciendo, nosotros lo hicimos, es distinto, pero dicen que ya estaban ahí. Pero por algo todas las culturas su Dios viene de arriba. Correcto. También, bueno, Charles de Lubis, ya en el año 50, un francés egiptólogo que conocía a Guénon, pero no eran muy amigos, él fue el primero en decir eso, de la Esfinge, ¿ya? Y en esa época los arqueólogos decían, no, este gallo está loco. O sea, él decía que eso fue como un vergel, había mucho verde, que la Esfinge era mucho más antigua, que aquí había verde, y bueno, ahora ya está demostrado, o sea, esto ya... Bueno, pero así también se va construyendo esto. La Esfinge estaba en el agua, ¿ya? Era parte de una herramienta que cruzaba el río por el medio. Algún puente que había. Y dice que se nota porque está con los, ¿cómo se llama? Con los... que se notan con el paso del agua por la piedra. La erosión. O sea, como antes de que se secara todo, tú dices que eso estuviera, o sea, como que lo hubieran puesto antes de que todo se secara ahí. Correcto, sí, eso es lo que se dice, es mucho más antiguo. Puede ser, pues.
Claro, ahí tenemos poca fe en el ser humano. Por qué no hubo varias humanidades, como decía René Girón también? Quizás algunas cayeron y ahí está toda esta idea de la Atlántida, Lemuria, Sí. como recuerdo de algo que acabó. Y así como vamos, puede ser que también nos acabemos de nuevo y queden unos pocos seres humanos y después se cree otra humanidad. Bueno, Como en la quinta ya. parecido a como este tema, ¿cierto? De la ciudad perdida de Z, está la crónica de Cacor, que hay quienes dicen que esto es como falso, que no es tan así, pero si ustedes leen el libro, que está editado en español, que es maravilloso, de hecho está en Mercado Libre como 6 lucas, ni siquiera está caro, relata un investigador alemán al cual un indio amazónico lo lleva a una ciudad y también nuevamente aparece esta cuestión de los intraterrestres, ¿ya? Entonces, esto está en muchos lados, la verdad. Paititi, otra ciudad que también tiene esta cosa misteriosa, que es difícil acceder, El Dorado, que también es conocida, y acá en Chile, la ciudad de los Césares. Bueno, la ciudad de los Césares ha dado para literatura, cine, no sé si hay muy poco, parece. Muy poco. Muy poco. Pachapulay, no sé si leyeron ese libro maravilloso que habla del norte, pero también es una ciudad así como que aparece para algunos, una ciudad perdida. Pero este tema sí que es maravilloso. O sea, nosotros como chilenos nunca valorizamos lo nuestro, pero aquí hay algo que sí vale la pena rescatar, y es la ciudad de los Césares. Viene a ser como el mito fundante de alguna manera de los chilenos. ¿Por qué? Porque se realizaron muchas expediciones en búsqueda de este lugar mítico, que según algunos está cerca de Osorno, Villarrica, Chiloé, Melimoyo. O sea, se han especulado muchas cuestiones. Algunos dicen que está más tirado para el lado argentino también, pero que en el fondo relata esta búsqueda que yo les decía de una otra humanidad, de una humanidad más avanzada tecnológicamente, más sabia, más bondadosa e incluso inmortal, ¿ya? Un autor que es Francisco Fong, que sería el bisabuelo de la Cecilia Boloco, como dato random, él en algún momento dice que el mito del Grial en Sudamérica es el mito de la ciudad de los Césares. ¿Ya? Fíjense qué hermoso, o sea, como que toda esa búsqueda de algo sagrado, como el Grial, que aparecía, desaparecía, que lo veían algunos nomás, es lo mismo que nosotros tenemos acá en el sur como la ciudad de los Césares. ¿Ya? Bueno, y acá quiero hacer como un pequeño paréntesis en algo que es como bien interesante. Esto ya atañe un poco a investigaciones personales. Esto ya no es solamente como algo que esté en libros, sino cosas que yo no he mencionado en mi literatura. Yo también busqué la ciudad de los Césares cuando tenía como 20, 22 años, ¿ya? Y viajé al lugar donde, según ciertos sabios, estaría, que era Melimoyo. Ya Melimoyo está en la provincia de Aysén, es una caleta muy pequeña, y que hay un monte, que es el que vemos ahí en la fotografía, que claro, da la idea de estos dos cachos, así como de jaiba. Algunos decían casco vikingo, pero los vikingos no tuvieron esos cascos en realidad, no eran ellos los que usaban esos cascos. No, es única que dicen que tenía cuernos. Sí, Los granos para la obra de teatro y para el cine. muy bien. Y bueno, Melimoyo significa 4 senos, ¿ya? 4 pechos, y uno dice dónde están los otros 2. Se cayeron con los terremotos, ¿ya? Y realmente se ven como 2,5, ¿ya? Pero el lugar realmente, yo he tenido la suerte de conocer hartos lugares de Chile y creo que de los más brígidos, trígidos y todos los hígidos es este, ¿ya? Se siente una energía pero impresionante. No sé ahora, yo estoy hablando entonces ya mucho tiempo, cuando tenía 22 años más o menos, que viajamos con unos amigos, y como cosa curiosa, uno de los colonos, bueno, para ellos ese lugar, bueno, el que lo mencionó ya como más masivamente fue Miguel Serrano, a quien pude conocer. Pero pasa algo muy curioso con este lugar, porque según algunos cronistas holandeses, si uno andaba en el año 1770, 1780, por ahí cerca, se sentían unos ruidos que venían como del monte o cerro Melimoyo. O sea, hay algún cronista que por ahí lo mencionaría eso, ¿ya? Y a nosotros, que fuimos 4 amigos, que acampamos ahí,
lo que nos pasó fue que no podíamos dormir porque había un ruido constante del cerro como de industria, como de máquina. Era como un ruido como... O sea, como si hubiera una fábrica trabajando. Exactamente, pero venía del cerro. Y los melimoyanos dicen, nosotros estamos acostumbrados, esto ya desde que llegamos, que eso ya estaba. Y hemos visto ovnis, y ovnis que entran es como, no estoy seguro si es un volcán, parece, pero bueno, parece que sí. Pero entrarían, según ellos, o aparecerían por ahí ovnis. Entonces hay mucha mitología o neomito que vinculado a este lugar. Se supone que, claro, era un lugar, un cerro sagrado para los indígenas de la zona. Y como dato curioso, sería el punto donde estaría la ciudad de los Césares, según algunos autores. ¿Ya? ¿Y qué pasa con este personaje? Bueno, Francisco Ortega lo menciona en Dioses Chilenos. Yo lo escuché mucho antes, cuando tenía como 20, 22 años, cuando viajé a Melimoyo, porque los mismos colonos de allá, yo les pregunté ya, bueno, ¿qué historias más? ¿Qué han sabido? ¿Alguien viene a investigar acá? ¿Qué pasa? Bueno, y contaban de un personaje que se llamaba Quintuyanca. Y que este personaje, él estaba atrás de la ciudad de los Césares. Era una especie como de Indiana Jones chileno. Curiosamente, habría vivido en Cunco, lugar donde hace poco estuve. ¿Y qué pasaba con él? Él buscaba desesperadamente pruebas de la ciudad de los Césares, que era algo real. Y en esa ocasión, el colono, don Eduardo, me dijo que él lo había llevado como cerca de las faldas, porque prácticamente nadie puede subir ese cerro si no es con un equipo o gente muy preparada, andinista, y tienes que estar ahí, no sé, por 2 semanas, 3 semanas, subiendo, bajando el cerro. No es una cosa que se pueda hacer como subir el San Cristóbal, ¿no? Pues es un cerro alto y complejo, muy complejo. Bueno, entonces le dijo a Quintuyanca, ¿estás seguro que tú quieres ir hacia allá? Le dice, no, si no voy a subir el cerro, pero quiero acercarme lo más que pueda. Ya, y el melimoyano lo dejó hasta cierto punto y de ahí ya se perdió, volvió como a 2 o 3 días. Cuando volvió, pasó por la caleta, que es una cosa muy pequeña, no sé, habían como 10 familias cuando yo fui apenas, y se va a despedir de la gente y don Eduardo le dice, ¿y encontró lo que usted buscaba? ¿Le sirvió el viaje para allá? Y él dice, no, me voy muy feliz porque tengo ya la prueba. Y le dice, y le muestra una moneda de piedra, así grande, que era que se veía como una efigie, como un rostro, un perfil, mirando hacia un lado, pero indígena. ¿Ya? Y le dice, ya tengo la prueba de la ciudad de los Césares, como que en el fondo eso era lo que él buscaba. Bueno, Quintuyanco es un personaje muy curioso, según algunos amigos era casi un agente, porque el tipo se infiltraba en grupos de corte nacionalista aquí en Chile, como para sacar información. Él se definía como nacionalista, pero decía nacionalista mapuche también. Era muy extraño este personaje, la verdad, pero de alguna manera lo rescato porque viene a ser como una especie de Indiana Jones chileno, porque él anduvo por muchos lugares del sur. Yo varias veces donde iba había estado él, por ejemplo, y siempre buscando Estación Los Césares. De hecho, en un diario, tengo unas copias por ahí, del diario El Aicenino, me parece, donde él hizo por entrega un reportaje sobre la ciudad de los Césares. Como no sé, durante 3 sábados estuvo hablando mi viaje a la ciudad de los Césares y mostraba fotos de estructuras que eran más o menos raras, de piedra, que podrían ser como megalitos, pero tampoco queda muy claro. Entonces no sabemos hasta qué punto él encontró algo más. Bueno, Francisco Ortega dice que sí le regaló algo, está en su libro, pero es un personaje ahí como que genera como sensaciones, genera controversia y además que, claro, o sea, él vivía prácticamente de eso, parece que era un electricista en Cunco, como el único dato que he podido saber de Maya, pero siempre estaba viajando el personaje, siempre andaba por ahí, por acá, y sabemos que para hacer eso se requieren muchos recursos. O sea, si ahora nos quejamos que subió la gasolina, imagínense también una persona así como de escasos recursos que viajaba para un lado, para el otro, constantemente, ¿de qué vivía? ¿Ya? Un poco como Juan Boris, en el húngaro, que ya hablamos hace un rato también, de la Cueva de los Tallos. Él no tenía, claro, sabía de geología, pero ¿de qué vivía? Si el personaje no tenía su casa, él continuamente arrendaba
lugares, hoteles, moteles, se iba por un lado, para el otro. Entonces, estos personajes le dan también como todo un cariz interesante a toda esta cosa. Finalmente, el misterio Friendship, que ya ustedes lo conocen bastante. Mis apreciaciones, hay una película, no sé si la vieron, Isla Friendship, donde se relata un poco de eso. A mí me invitaron, pero como fue el momento de la pandemia y yo no pensaba vacunarme y no me vacuné, entonces no pude salir la película porque había que ver el famoso pase de movilidad. Yo nunca creí en toda esa cuestión o sea, me sentía vulnerado por la libertad, entonces no participé de la grabación, pero sí di información para la película y acá hay harto tema, porque la película lo muestra como que fue, en el fondo, como un distractivo, ¿ya? Estábamos en la dictadura, entonces se necesitaba crear un relato para que la gente no estuviera pendiente de los casos de tortura, desapariciones, etcétera. Entonces, así como se habría creado lo de Peña Blanca con este niño Miguel Ángel, ¿cierto? Se habría creado esto. Ya, yo creo que puede ser, ¿ya? Pero también creo que existe esto, independiente de la orientación o la utilización que se le dio. ¿Por qué? Porque mi vieja estaba en Misión Rama. Mi mamá estuvo ligada al grupo Sixto Paz, fue como las primeras. Fue en salida también estuvo ahí, de hecho yo lo conocí en esa época, él estaba entrando a la universidad recién. Y yo no sé, iba en el liceo. Bueno, pero mi mamá me dice que no solamente estaba este personaje de La Fuente que había ido, ni estos viejitos de radiooperadores. Mi mamá me dice, yo conocí gente en Misión Rama que sí fue que además fueron a la isla Friendship, que eran personas honestas, que no tenían por qué mentir y que sí hablaban también de que habían sido sanados. Entonces, si bien es cierto, puede ser que este haya sido un caso de utilización para desviar ciertas cosas políticas especialmente, pero puede ser que también, independiente de eso, haya habido algo más, ¿ya? Lo interesante es que Friendship coincide con todos estos relatos que hemos visto. O sea, una ciudad que aparece, desaparece, o una isla de alta tecnología, personajes que gozan de gran salud, muchos de ellos son médicos. O sea, hay como muchas cuestiones que recuerdan a este tema y la isla Friendship estaría en el archipiélago Chilote, que como ustedes saben tiene toda una carga mitológica increíble, donde se supone que los brujos vuelan y que son más o menos como las naves espaciales, porque los veían como esferas, los anchimayenes, etcétera, etcétera. O sea, como que coinciden mucho con toda esa mitología. Que de la Fuente quizás la utilizó para crear esto, también puede ser. Yo estoy abierto a varias posibilidades, pero sí creo que puede ser que esto tenga una existencia eh, como liminal, ¿ya? Y este es un concepto súper interesante, lo liminal. Lo liminal es como lo que está como fronterizo entre una cosa y otra. Por ejemplo, entre materia y espíritu hay un borde que unifica ambos mundos. Es el mundo imaginal de Corbin, un iranólogo francés, que él dice también que cómo puede ser que un ángel baje, por ejemplo, a la Tierra y no se descomponga, no se destruya, ¿cierto? Porque si tiene un nivel vibracional como muy elevado, llega acá y como somos nosotros los seres humanos, con el ruido, la electricidad y nuestro egoísmo, obviamente ese ser no podría estar acá. O como se supone que, no sé, por el profeta Mahoma sube al cielo, o no sé, por la Biblia hay cuatro casos, Elías, Jesús y hay dos más, que suben al cielo. ¿Cómo puede ser? Si son seres de carne, pues se descomponen. Bueno, la respuesta está en el mundo imaginario, que es un sitio intermedio donde el espíritu se corporiza y donde el cuerpo se espiritualiza, ¿ya? Es como un punto intermedio, ¿ya? Y ahí está un poquito esto que hablamos de las dimensiones, ¿cierto? ¿Cómo podríamos viajar nosotros a una cuarta dimensión si con este cuerpo no podemos? Pero quizás nuestra conciencia sí podría, ¿ya? Entonces hay un punto, yo creo que hay un punto. Y Friendship representa eso, ¿ya? Representa un poco la posibilidad de ir a esa otra realidad e incluso volver. Los hindúes hablan de los estados meditativos profundos, donde el cuerpo físico queda, pero la conciencia ya la ven a otro nivel, ¿no? Simplemente con la conciencia normal del ser humano puede desplazarse a través del tiempo y el espacio
y porque acceden a este mundo borderline que estás hablando, y ahí hacia arriba hay como 9 dimensiones más. Y ahí se supone que vienen, por ejemplo, estos grandes Cristo, Buda, y vienen a traer cada cierto tiempo enseñanzas y modificar criterios y traer un poco más de armonía hacia arriba. Bueno, y a propósito de esas 9 dimensiones, ya la física, o sea, hay teorías en ese sentido, la teoría de cuerdas, por ejemplo, y otras que nos hablan de 9 dimensiones. Lo que pasa es que, claro, Einstein como que pudo resolver como lo claro y lo grande, lo visible, pero lo subatómico, la realidad subatómica, no, desde el modelo de Einstein no era posible entenderlo, claro. Entonces ahí surgieron todos estos autores de la física cuántica. Por ejemplo, en la India, el techo de los templos de mármol, cuando tú llegas arriba del techo, es la misma imagen del acelerador de partículas que está ahí en casa. Ese es exactamente igual. Le han contado la cantidad de filamentos igual a la cantidad de acelerador de partículas que existe hoy en día. Entonces, y eso tiene más de 1000 años. Eso está construido casi 3000 años. Sí, es sorprendente en la India, el mismo tema de los Vimanas, el relato del Mahabharata, ¿cierto? Que nos habla de una guerra que es prácticamente como lo describen, como una guerra atómica. O sea, como... hay una zona en la India que es de vidrio, por decirlo así, que se vitrificó, las rocas, los edificios, las casas, todo se vitrificó. Eso solamente puede pasar con una nuclear. O algún símil. Claro. Sí, claro que está resguardada por el militar y no se puede pasar, igual que todo el Ecuador. Sí. También viví en Ecuador y en parte. Sí. Y hubo una guerra nuclear de otros tiempos. Sí. Yo voy a decir 2 cositas de French. Vuelvo al tema. Sí. Con mi amigo Jorge Anfo, él estuvo justamente navegando en las aguas acá, buscando las famosas islas de Friendship, gracias a equipo militar, ¿de la Marina? De los marinos, y también con algunos pescadores del sector, y no encontró nada. Él fue donde supuestamente están las coordenadas donde la gente la isla Ken. Claro. Decía, una de dos, me decía, la isla no existe realmente, o es un invento, o se mueve de un lado para otro, que podría ser como la puta, ¿te acuerdas? Como la de Gulliver, ¿te acuerdas? Se movía sí, de un lado para otro. ¿Sí? Como una isla flotante. O como la tortuga roja. También, como la tortuga. Que todos creían que era una isla, pero era una tortuga gigante, y por eso la isla se movía sola. También. Claro. Debe ser como el alquimista que depende de la vibración del individuo para que se lo pueda sentir, sí. Pero el mito dice que tienen que mirarte. Correcto. Y dice que no lo encontró. Y lo otro que me dice que la persona que cuando se llama, que empezó con todo el cuento de Friendship, dijo, búscalo, está en los registros en televisión, en diarios. También, él siempre quiso ser popular. Empezó primero con curaciones de mano, después que había visto unas casas embrujadas, siempre iba con alguna cosa a los medios para tratar de resaltar, pero con lo que le resultó fue con French. Entonces también son cosas que cada uno hay como... Pero el entrevistador es un productor, el que dijo que lo había... El de la fuente. Claro, que está ahí en el norte, tenía acá sus terminales. Sí, hay tanta cosa curiosa de Friendship. Tengo un amigo, él es chilote de nacimiento, pero estudió en la Universidad de Valdivia y se quedó viviendo por ahí, por Valdivia. No sé si te ubicas, Aldo Astete. Sí, el Aldo. Ya, bueno, él contó una historia que es sorprendente y es como para preguntarse, ¿qué haría uno en ese caso? Bueno, el Aldo también, cuando supo de esto, le gustó la historia y le llamó la atención. Y fue como algo que nadie sabía que a él le interesaba, porque él escribía horror, tenía su librería en ese momento, pero él no hablaba de Friendship prácticamente, era como su secreto, pero él sí lo investigaba por sí mismo. En una ocasión fue a ver a su familia, a Chiloé, luego de muchos años, y va a
Quillón, y que es como al sur de la Isla Grande. Bueno, y se queda ahí unos días. Y resulta que va caminando como por el pueblito, cuando de repente un personaje random, desconocido, se le acerca y le dice, yo te tengo que decir algo. Y el Aldo dice, ¿quién es este tipo? Sí, señor, dígame. Yo sé que tú tienes un gran interés por algo, algo que no te deja dormir, algo que para ti es muy importante. Y ahí el Aldo queda como, ¿quién será este caballero? Un brujo, por lo más posible. ¿Ya? Y el caballero le dice, mira, sí, tengo algo que decirte, porque yo sé que para ti friendship es algo importante. Y ahí el Aldo no le queda otra que decir, sí, en realidad, sí, es como algo que me interesa. ¿Y cómo sabe usted, caballero, esto? No, y se ríe nomás el caballero le dice, pero te va a dar un regalo. Mañana, a las 6 de la mañana, tenéis que estar aquí en el muelle. Va a aparecer un botecito, te vaya a dar cuenta cuál es, no es necesario decirte nada más, y ese botecito te va a llevar a Frienche y va a cumplir tus sueños. Ya, se separa el caballero, esa noche no pudo dormir. Dijo, ¿qué pasaría? Yo tengo, el Aldo tiene 2 niñitas, 3 niñitos, dijo, ¿qué pasaría con mi señora, con mi hijo? ¿Volveré, no volveré? ¿Serán unos tipos locos, quizás unos criminales? ¿Será verdad? Se hizo todas esas preguntas que uno debiera preguntarse igual. Y dijo, no, finalmente no. ¿No fue? No fue. Qué bueno, porque quién sabe qué podría haber pasado. Correcto. Claro. ¿Y te puedo hacer una pregunta? ¿Tú qué dijiste que pasó con ese niño que se llamaba Miguel Ángel hace ratito? Ah, eso fue cerca de Villa Alemana, en Peña Blanca. Sí. Claro, que en los fines de los 80 me parece que fue por ahí. Medio de los 80, bueno. Medio de los 80, claro. Sí. Ahora, claro. Era mujer, no sé. Sí, y que tuvo unas visiones de la Virgen en el cerro. Estaba más arreglado. Él aseguraba que veía a la Virgen. Correcto. Un caso bien curioso. También. Sí, tenía hartas. Sí. Bueno, el que está realmente, ya está yendo por otro lado, pero lo que sí está, lo que sí realmente está, vamos pelando. Lo que sí realmente está confirmado, ¿Ya? que nunca se vio, nunca fue la Virgen en Europa. ¿Te acuerdas que se hablaba tanto de Fátima? ¿Ya? Todo eso es un encuentro del tercer tipo, que está todo registrado por los mismos curas, ¿ah? Y todo ese material no lo tiene el Vaticano. Nunca lo ha tenido el Vaticano, porque muchos dicen libros y documentales que esa documentación la tiene el Vaticano. Mentira, la tiene la misma gente de Fátima, de la iglesia. Nunca han dejado que se acerquen a ese material, pero fue un encuentro cercano. Fue desmentido al otro día el de Fátima. ¿Por qué? Porque hay una historia en un diario que sale que Portugal iba a quitar los terrenos a la iglesia, porque la iglesia católica tenía muchos terrenos. Y cuando llegaba el tiempo de ir a los terrenos, justo aparecen los 3 niños que vieron a la Virgen. Fue todo un caso armado. Y Portugal no le quita los terrenos. Correcto, y también venía por un cuento político. En ese caso, Portugal había prohibido la religión, todo su cuento, y esto le cayó de perilla, porque a la iglesia le habían pedido que se fuera del territorio. Entonces, es todo un caso armado, toda una manipulación. Entonces, también vemos que cómo se puede manipular incluso un pueblo completo. Claro, ahora, independiente de todo eso, es como lo de Friendship. Yo creo que el fenómeno igual existe, independiente de que algunos lo aprovechen políticamente o lo que sea. Si ustedes leen el pasaporte de Magonia, ahí se van a dar cuenta que muchos de estos fenómenos, como Fátima podría ser, tienen explicaciones a veces no necesariamente teológicas. O sea, también las pueden tener, por supuesto, pero también pueden ser explicables de otra manera. Algo interactúa con nosotros. Hay algo que está ahí constantemente, que quizás somos nosotros mismos en un nivel más evolucionado, vayan a saberlo, pero hay algo que constantemente está como interactuando con nosotros y que según algunos personajes como Jacques Vallée y otros, como el autor este que investigó harto el tema del hombre polilla, John Keats, ¿cómo se llama? Bueno, algo así, un norteamericano que al mismo tiempo que este francés, Jacques Vallée, llegó a las mismas conclusiones y ambos se dieron cuenta sin conocerse de que existía ese fenómeno, que era meta religioso incluso, que siempre ha estado, que se manifiesta ya como apariciones de la Virgen, pero también como duendes, también como extraterrestres, también como Friedrich, también como Agatha, etcétera, etcétera. Siempre ha estado,
siempre ha querido comunicarse, pero aquí está lo que a mí más me llamó la atención, que es bromista. Es bueno para el deseo. Es un poco como la idea del diablo chileno, también, porque es como, le gusta el deseo, porque muchas veces cuando ya viene la prueba definitiva de un ovni, por fin tenemos la prueba, no, la cámara grabó pésimo. ¿Cómo uno dice? Pero ¿cómo? Si ya tenemos buenos equipos y no hay buenas grabaciones. Ahora ya con la IA estamos sonados, mucho más fácil como falsificar estas cosas. Pero las cosas antiguas siempre había un pero. Entonces cuando estamos logrando algo, hay un pero. Sí. El tema de las abducciones, yo no sé qué beneficio alguien puede sacar de ser abducido por estos seres. ¿Te puedo hacer un comentario? Sí. Yo trabajé más de 23 años en compañías navieras y tuve la oportunidad de navegar 2 veces en buques mercantes comerciales. En un entrenamiento de gerencia en el bridge, que es la sala de mando. Y me llamó mucho la atención, porque teníamos que hacer estudio de todo lo que se manejaba ahí. Todos los buques a nivel internacional, cuando ven un ovni, tienen que trazarlo en este papel cuadriculado y mandar un mensaje con un fax a la NASA, que consolida toda esa información. Eso desde el punto de vista cierto, de que técnicamente se hace eso. Y lo otro, también cuando yo debo haber tenido unos 11 años, yo vi justo a mi familia, que no había, 3 naves que se metieron al mar. Y para el terremoto del 2010 yo vivo en un sector de parcela, en la precordillera. Había muchos ovnis que de hecho los mostraron en la televisión para lo que fue. Sí. Así que para mí el tema ovni es un tema cierto, o sea, va más allá de lo que es una presunción o cuando de repente dice no, cuando la gente empieza a decir cosas como para mover una emoción al ver la redundancia, para mí es un fenómeno cierto. Claro, y hay muchos medios que no investigan realmente. Por ejemplo, una amiga mía, Katy Andrea Ross, ella es de Antofagasta, experta en efectos especiales, ha ganado bastantes premios internacionales a nivel de efectos digitales. Eso es lo que ella estudió en Vancouver, entonces ella es totalmente experta en efectos especiales. Dice que de tonta se vino a Chile y de aquí ya se perdió. Y un día se le ocurrió y hizo un video para saber la reacción de la gente sobre la faz de la luna, 2 esferas pasando. Ella misma lo hizo. A los 5 o 6 minutos sale Jaime Maussan diciendo, tengo información verídica de 2 esferas cruzando la luna, aquí que allá. No. Y en su canal de YouTube, mostrando. Tiene hasta un canal, pues en México, claro, un canal. Claro. Sí. Y sale la Katy y le contesta. ¿De una empresa? Claro, dice, señor Maussan, eso lo hice yo. No. Eso es hecho con efectos especiales. Mi nombre es tanto, he trabajado en tal cosa, esto y esto y esto otro. Y eso es totalmente falso. Pero hay registros también de este delincuente Cristóbal Colón, en la Pitágora. Sí, ahí está. Cuando pasa por el tema de la Bermuda, sí, ahí salían bolas. No, pasaron por abajo. Pasaron por abajo. Sí. Pero Sarmiento Gamboa también, cuando el que fue el que fundó Puerto del Hambre, Punta Arenas, también habla de algo en el mar. Correcto. Bueno, de hecho, Alfred lo menciona en su libro. Correcto. Así que, yo le voy a contar una cosa como bien curiosa, porque, claro, un poco como le pasó a este amigo, hasta qué punto uno cree y es consecuente con eso. O sea, si tú siempre quisiste ir a Friendship, se te da la oportunidad, bueno, lo lógico es que fuera. Pero claro, somos humanos también y tenemos muchos cuestionamientos. En una ocasión también estaba con un amigo en la precordillera y de repente vimos lo que parecía como una luz, una esfera como muy, muy extraña. Y echamos la talla, ya, empecemos a llamarla. Y me van a creer que realmente se empezó a acercar. Bueno, no, obviamente no era algo tan cerca, no sé cuántos metros había, pero iba como en esa dirección y cuando nosotros empezamos a decir que venga, como que lo hubiera escuchado y empieza como a dirigirse como ya para otro lado, se cambia totalmente su dirección. En esa zona pasan aviones, porque esto es como los Andes, pero siempre es la misma forma, como de Argentina obviamente hacia Chile, y el tal cerro, es muy parecido, pero esto iba por el otro lado, ya iba como por la cordillera de la costa, yendo hacia el norte, y nosotros empezamos a llamarlo, y empezó como a derivar hacia nosotros. Yo, bueno, tengo que ser súper honesto, me dio algo, me dio cosas, claro, porque ya la cuestión se está acercando, claro, no vimos a los marcianos tampoco, nunca tanto, pero sí cambió totalmente su rumbo y fue una cosa ilógica.
Y claro, le dijimos, no, ya, chao, ándate, vuelve. Pero ahí uno se pregunta, ¿qué pasa con uno, con algo que quiere y cuando llega? Correcto. ¿Estamos preparados? Sí, a un amigo le pasó a Gabriel Guamán. Gabriel dice que vio en televisión justamente a alguien que hablaba de las cosas, de la forma de contactarse, que había que hacer un dibujo, no sé, un pentagrama, no sé, y que había que colocarlo en tal parte, en tal dirección para hacer este llamado. Y me dice que lamentablemente en su departamento, viviendo en un departamento, la única habitación que daba hacia las coordenadas tantas era la pieza de su mamá. Así que fue, lo puso en la ventana y la tapó con la cortina para que la señora no lo viera. Y se olvidó de esto. Y dice que un día la señora ve una criatura que la está mirando por la ventana. Y ella le dice, ¿qué quiere? Y dice que la criatura lo miró, no sé, ¿usted me llamó? Y ahí pegó el grito. Y vino Gabriel y igual a ver, ya no estaba. ¿Quién sabe? Pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, ya, en atención a la hora porque acá se cierra a las 6. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, yo quería hacer un comentario. ¿No? Sí. Todo esto de las civilizaciones como perdidas y todo, pensé que iba a tocar el tema del gobierno Inter en Turquía. Sí. ¿Hay alguna explicación ya un poco más racional o científica de cuál fue el origen de esa estructura? Bueno, se cree que es que eso rompe todos los esquemas científicos arqueológicos presentes, porque siempre se crea una ciudad y en base a la ciudad, y ahí en la ciudad se crea como el templo, por ejemplo. Esto sería como al revés. Se crea primero un centro espiritual, religioso. Sí, se rompe todo el tema. Claro, es la locura y de partida la antigüedad que tiene. Es un misterio, o sea, y hay varios tepes, porque está Hueleki Tepe, Caras Tepe, no me acuerdo bien los nombres turcos, pero hay. En relación a esa información que sube, la saqué de un libro de Reza Sedán, que se llama Dios, una historia humana. Es como que ¿Ya? a la tierra con el tema de Dios. ¿Ya? Y él decía que esa cuestión no hay como evidencia de alcantarilla, de agua, ni siquiera de casa. Y fue previo al tema de errores y todo, así que invertir la fuerza de los tipos para poner esas cuestiones. Claro, pues son estructuras impresionantes. Bueno, yo hice un video en YouTube, así que si quieren lo buscan, yo creo que es importante lo que hice, no porque lo haya hecho yo, pero de lo que he hecho creo que es importante, donde lo relaciono con la isla de Pascua. Sabes que hay unas cuestiones pero demasiado impresionantes, son lo mismo. ¿Ya? Si tú buscas después mi canal, no sé, pues la Pascua, Tipeque, te va a sorprender, porque, no sé, de repente me puse a ver algo de eso y dije, pero esto se parece como a algunas cosas de la escritura Arongorongo, ya, esta figura aparece el buitre, bueno, ahí aparece el Manutara, pero la disposición que tiene, o la técnica, es como la misma. Entonces, pareciera que hubo una civilización en distintos lados que emergió en muchos lugares, no solamente ahí, y que, bueno, los pascuenses obviamente, de hecho lo habíamos hablado antes, ¿cierto? Que ellos venían de Java, o Jiva, de Jiva, que habría sido un continente o una isla grande que se hundió, los mapuches. También tienen ciertos relatos que ellos hablan de una isla grande que era Mapu. Hoy día eso como que ya quedó como medio olvidado, pero hay relatos de los cronistas donde se habla de eso. Entonces, pareciera que hubo como continentes que generaron cultura en muchos lados también. Así que. Además que siempre estamos pensando que son todos templos, todos los que descubren son templos, pero es una interpretación de hoy en día, como correcto, porque perfectamente pueden haber sido centros astronómicos y no centros de cultos a Dios, precisamente, sino por ejemplo, se dice que las pirámides son centros como baterías energéticas, donde transmiten la energía y la ciudad, digamos. Sí. Y que están orientadas con el espacio, entonces claro, casi como centro astronómico más que templo religioso. Correcto. ¿Qué no estaba en Isla de Pascua acá? Que le entraron en ya, sáquenme de la duda, porque. Sí, sáquenme de la duda. La tía de mi señora con su prima fueron para allá y dice que lo estaba guiando por la. Era un nativo de la isla, lo estuvo llevando en vehículo por la isla. Los llevó a un sector, bajan una cuesta, dicen, y apaga el motor. Y el auto se mueve hacia arriba. Entonces, sí, también. Sí, es cierto, ya, esa era eso quería ver si era verdad. Una esfera ¿ya? a la 1 de la tarde con el sol. ¿Ya?
iba conmigo en una cuadrimoto y venía flotando. Y le digo a mi guía, que es del lugar, sí. le dije, ¿ves eso? Me dice, yo he vivido toda la vida acá, nunca había visto eso. Era, no podría decirse, un espíritu cuando hablaba de los criminales. Y me pasó lo mismo, yo no tengo clarividencia, tengo clariaudiencia. Y me pasó lo mismo cuando me metí a las cuevas, a las cuevas de los bananos. Que eso se hizo cuando el volcán erupcionó, las venas internas por la tierra. Entonces, todo eso cueva en vez de tierra, es piedra volcánica. Perfecto. Y tiene un magnetismo y lo que puedes sentir adentro es fuertísimo. Pero también estuve en Isla Pascua, también estuve en las cuevas, también estuve en la piedra con, ¿cómo se llama? Con brújula. ¿Ya? Y totalmente distorsionada la brújula. Y la tierra, están volcánica, atrapa mucha electricidad. Me tocó pasar una tormenta eléctrica muy tremenda en Isla Pascua y te aseguro como yo vi la luminosidad en las rocas del mar, eran como tubos fluorescentes, llenos de energía que mientras estaba la tormenta brillaban, realmente brillaban. Y el mes de Pascua, bueno, yo soy enfermera de profesión, bien científica, estuvimos en el hospital, estuvimos en el leprosario, por ejemplo, y muchas de las personas que todavía tienen secuelas de lepra se mejoraron, no tanto con la medicina tradicional, sino con el electromagnetismo. Y eso lo sacan de las mismas rocas, de la misma energía que guardan las rocas. Y lo otro que hablan allá del maná, digamos, que lo que en el fondo hacían es una frecuencia electromagnética que elimina la gravedad. Entonces los mayos lo movían por eso. Perfecto, sí. Papá, lo que tú decías era como que estaba avanzando, como que avanzaba el auto y que llegaron hasta con una montaña y el auto empezó a subir solo. Sí. O sea, ¿hay video en internet de eso? Sí. O sea, que hiciera esto. Sí. Solito. Sí. Sí. Bueno. Es que no tenemos que ir. No. En Guatemala, construye sobre templos indígenas o para ellos, digamos, mágicos. Estuve en el cementerio, que además son muy entretenidos, que son de colores los cementerios, las tumbas son muy bonitas, verdes, muy bonitas. En dos, el guía, que era indígena, nos llevó a dos portales electromagnéticos. Bueno. Y nos demostró ahí cómo cambia la temperatura, un cambio de temperatura. En un, tú te paras aquí, hace un frío que casi de menos, y te corres 2 pasos y hace 40 grados de temperatura. Entonces son puertas, portales a otras dimensiones que se abren en ciertas épocas del año y los brujos de allá saben, y entonces hacen sus rituales. No sé si se dan, no se dan, pero hacen unos rituales. Sí. Qué bueno. Ya amigos, estamos llegando al final, entonces preguntas antes que nos vamos, porque también tenemos aquí unas cositas para regalarle a ustedes. Preguntas primero que nada. ¿Preguntas? Ya. ¿Has investigado sobre los íntubos y los súcubos? Mira, ¿qué quieres saber de eso? Sí, como... Yo creo que sí. Desde que cuentas tú de la señora que dio una imagen que tú te llamaste, en la literatura oriental existe mucho sobre los íntubos. Sí, la magia, claro, son seres astrales, demonios, que hombres, mujeres, femeninos, masculinos, que claro, captan un poco la energía de uno. Hay magos que trabajan con ellos, es súper factible que eso ocurra. Bueno, para finalizar quería contar una historia que tiene un poco que ver con lo que tú contabas de estos magos que abren portales y cosas así. Esta experiencia la vieron mis papás. Justamente fueron a ver a Sixto Paz a Perú. Mi papá, súper escéptico, mi papá era abogado, practicaba yoga, pero como que el tema extraterrestre nunca fue lo de él. Mi mamá sí, y la acompañó a ella.
y conoció a una persona del grupo de allá que era descendiente de la realeza incaica, que era una inca de verdad. Y esta señora ya les quedaba como un día para mis papás para volver. Y en ese momento ella le dice, ¿sabes, Marinita, mi mamá? Le dice, tú eres mi hermana, yo te conozco de otras vidas. Empezó como decirle cosas así, y te voy a dar un tremendo regalo, vamos a ir a un lugar que no está en los mapas casi, no van los turistas. Así que tienes tiempo, este último día, conversó con mi papá y fueron los tres. Lo llevó a un lugar que se llama Patayacta, en Perú. Y resulta que estaban muy sorprendidos porque habían estructuras megalíticas y habían figuras de guardianes, protectores. Pero lo más loco es que eran como animales que no correspondían como a Sudamérica, ¿ya? Que sea un elefante, un león, como de ese tipo de animales. Pero estaban sin cabeza. Entonces ahí le preguntaron, bueno, ¿por qué están descabezados? Y le decía, porque, claro, vienen tipos a hacer rituales acá, magos negros, y les cortan la cabeza y ocupan la energía, etcétera, etcétera. Ya, pero lo más impresionante, mi mamá tiene algunas fotos del lugar por dentro, pero son fotos de estas Polaroid, de esas antiguas, pero tiene fotos del lugar, la caverna a la cual esta señora lo llevó. Y eso una cosa, era la locura, o sea, las estructuras megalíticas que habían ahí, impresionantes. Pero lo más sorprendente para mí fue que mi papá siempre fue un hombre muy escéptico de todas estas cosas, pero él, por el destino, vivió una experiencia que de otra manera no se la hubiera imaginado. Van por bóvedas subterráneas, túneles subterráneos, muy en la línea de esta charla, cuando de repente la señora le dice, vámonos por la izquierda, por allá no. Y mi padre, que fue como porfiado, y dice, ¿por qué no? No vayas para allá. Y bueno, mi papá como que hizo algo así, ya voy para allá, y de repente, ¡pah!, se golpea con el aire. Era como que va hacia esa pared, ¡pah!, y dice que realmente había como, era invisible, pero él sentía como algo así como un muro, y podía seguir viendo. Entonces ahí se rió la hermana esta, no me acuerdo cómo se llama la señora, y le dijo, es que esta gente todavía tiene como bloqueado o tapado ciertos lugares para que no entren ustedes. Esto puede parecer, claro, muy de ficción, pero cuando de hecho, mi papá ni siquiera me lo contó mi mamá, porque a él le rompió todo su esquema. Es un hombre súper racional, de repente de ver todo eso y de que culturas supuestamente como menores, no como nosotros, que somos tan evolucionados, habían logrado esas tecnologías. Fue fuerte para mi papá, o sea, fue interesante. Bueno, muchas gracias por su presencia. Acá hay algunos libros por si quieren verlos o comprarlos, mejor todavía, y los regalo. Una pregunta para la gente. Ya, ¿cómo va a ser eso? Vamos a regalar esta bolerita gentileza de Play Kingdom para nuestro amigo, ¿cómo se llama? Death Note. Años de Death Note, justamente. Bueno, gracias. El tema, sí, para Sergio, para tener nuestro patrocinador Play Kingdom, que siempre nos apoya en todos los eventos. Y aquí tenemos 5 mangas para ustedes para regalar. Ya, ¿y cómo va a ser el regalo? Preguntas de lo que hemos conversado. Sí. Y el que responda se lleva un librito. Sí. Ya, súper fácil. ¿Qué escribió René Guénon? 1. Ya, un regalito para allá. Para allá. ¿Quién fue ya. Muy mal, gracias. El 2. Sí, ya. ¿Cuál otro? La Cueva de los Tallos, ¿en qué país está? Ya, hay 2, pues. Correcto. Ya, espera, Ecuador. Ya, 1 y 1. Ya, pero el chico también. Y ahora ya. El de dentro de ya. Ya. Y nos queda el último. Ya, a ver, uno más difícil. Ahora. Nombre, 2 ciudades perdidas. Levante la mano primero. Franchi. ¿Ya? Ya. Otro. Ya. Ya estamos, ya. Sí. Bueno, agradecemos amigos que hayan venido a este segundo conversatorio de LDP Magazine 2026. Ya se nos vienen muchos más. La próxima semana. Ya, bueno. Otra preguntita. Ya, otra preguntita que podría ser. Sí. ¿Se te ocurre alguna? Sí. A ver, vamos con una. Mencionamos a un ufólogo nacional muy conocido. No, chileno. Chileno. No, de los de verdad. Amfront. Jorge Amfront. No, muy bien. Otra. Ya.
¿dónde están las supuestas entradas a la ciudad de los César? Ya. 1 o 2 lugares. Ya, pero más específico. Vale, Ya, allá, al fondo, por favor. Ya. Pásalo más fácil. Bueno, cuidado con la cámara que está grande. Ya, amigos, la próxima semana no es acá precisamente, es en General Holic 134, lo pueden ver a través de nuestro Facebook y nuestro Instagram de LDP Magazine. Vamos con Patricio Alfonso con un conversatorio dedicado directamente a H.P. Lovecraft. Así que vamos a descubrir su historia, bueno, la parte filosofal, que es la más parte de, como gran filósofo que es Pato Alfonso, vamos a estar discutiendo sobre eso. Así que a partir de las 5 de la tarde, todos invitados a General Juárez 134. Así que ahí está. Agradecemos. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Estamos muy contentos que estén todos acá. Le vamos a tomar unas fotitos antes que se nos vayan con Sergio. Pueden comprar los libros que tienen acá Sergio si quieren. Y le agradecemos a la Biblioteca Municipal de Providencia, pues siempre es nuestro partner en todas estas actividades. Ya hace. Sí, gracias. Y gracias por venir. Y el próximo conversatorio es el 16 de mayo, donde vamos a estar revisando los 25 años del Señor de los Anillos de Peter Jackson. Así que todos invitados. Tenemos que ver. Sí.